Último bloque de la olla Sazón Pública, y estamos compartiendo un video de Educación en Movimiento, un colectivo argentino que visitó Bolivia el año 2015 y produjo este video para el debate sobre Estado, movimientos sociales, procesos educativos, y que nos complementa de alguna manera el debate que nos propuso Patricia Chávez, nuestra invitada en el programa de hoy, en la primera parte de la olla Sazón Pública. Así que cerremos viendo este video de Educación en Movimiento sobre movimientos sociales, educación y Estado en Bolivia. Ahí te voy a comentar una cosa primero general que nos dicen. Dicen algunos maestros y algunos sindicatos, y a nosotros nos alegra, dicen, ustedes se han avivado, si esto lo hacemos, dicen. Y lo único que le han puesto en la ley, se han copiado lo que estamos haciendo. Qué malos que son, no han inventado ustedes la ley. Y nosotros les decimos, de eso se trataba, de leer lo que están haciendo. Varias de las propuestas del modelo educativo sociocomunitario se hacían. Lo que no se hacía como política de Estado, sino como iniciativa de una escuela, de un colegio, de un centro de educación alternativa, de un centro de educación especial. Los enfoques planteados ahí, muchos de ellos son, desde mi perspectiva, súper interesantes y aportan modificaciones básicamente en el sistema escolar, ¿no? Le desafía al sistema escolar a pensarse de otra manera, más allá de la típica relación maestro, maestra, estudiante, para el vínculo con la comunidad. Uno de los rasgos tal vez más interesantes y más importantes es lo que se llaman los proyectos socioproductivos, como el mecanismo en que cada unidad educativa tiene que pensarse un proyecto de articulación con su comunidad. Podemos meter a la escuela esos saberes de las ahuichas, de los viejitos, de los sabios, de las sabias. Podemos meter la música de nuestras culturas, podemos meter las expresiones estéticas, que incluye, aunque ya tendríamos discusión con expresión estética, que incluye textiles, gráfica, iconografía de nuestros pueblos. No va a generar el mismo proceso educativo que si los niños volvieran, los niños, las niñas, volvieran a la música en el tejido comunitario y no en la escuela. Entonces, yo a veces me he preguntado, en vez de pagar maestros para hacer música en la escuela, ¿no sería mejor potenciar la cantidad de músicos populares, que inclusive son los maestros de formación, que están en los barrios y que hagan su trabajo por fuera de la escuela? Es decir, ampliar los espacios de socialización y comunalización de esos niños y niñas, en vez de concentrarlos todos en la escuela. Hay una larga discusión. Cuando se habla de escuela para la vida, parecería que la escuela tiene que meter toda la vida en la escuela. Aunque sea escuela abierta, pero sigue siendo la institucionalidad de la escuela la que termina atravesando todas las dimensiones de la vida, cuando es al revés. La comunidad es la portadora de todas las dimensiones de la vida y la comunidad define qué cosas van a la escuela. Es decir, la escuela debería tener una especificidad y no cruzar todas las dimensiones de la vida, porque es darle demasiado poder y centralidad a una institucionalidad. Primero, como producto de la colonización en el sistema educativo, se ha creado también jerarquías. Y se ha llegado al extremo de pensar que la educación es sinónimo de escuela. Que la escuela va a resolver todo el problema de la educación y no hay más. El colonizado, como nosotros decimos, piensa que edúcate, entonces anda a la escuela. Cuando la vida real también te educa, o te maleduca también algunas veces. Entonces, primero es romper estas jerarquías. Antes la educación regular era muy importante y la educación alternativa y especial era una cuestión que no tenía mucho valor y que era preocupación social. Ahora ambas tienen nivel de política de Estado, nivel de política de gobierno. Esa jerarquía supuesta ha sido ahora equiparada en términos de normas, en términos de acción. Por eso que habemos dos viceministros, uno de regular y otro de alternativa especial, y podemos hablar de igual a igual. No hay por qué uno que sea más o menos. Esta jerarquía se ha roto y se ha vuelto más igualitaria. Todavía hay que resolver varias cosas. Y esa visión de que la escuela resuelve el tema educativo también se ha roto.
además de la escuela, habían habido otros ámbitos, había habido alternativa, había habido permanente, había habido educación popular, ese es el otro elemento. Y el tercero, que para nosotros, que es parte de todo el sistema educativo, nosotros hemos llegado al convencimiento que no va a haber descolonización de la educación si es que no va a haber pensamiento propio. ¿Y qué quiere decir para nosotros eso? Que al saber, al conocimiento que le han mal llamado universal y científico, o sea, la teoría dada por los niveles académicos, ahora ya por las grandes entidades transnacionales, por ejemplo, en estos periodos, yo siempre pongo este ejemplo, nos enseña, está arruinado el clima, estamos complicados, hay que trabajar en cambio climático. Y eso se comienza a estudiar, se hace teoría, se hacen metodologías, etc. Eso llega a las universidades, llega a las escuelas, todo el mundo estudia cambio climático. Cuando en la filosofía de nuestros pueblos, toda la riqueza de lo que entendemos de armonía con la Madre Tierra es 10 veces, por no decir más, 10 veces más clara, más contundente, más equilibrada, más sostenible, inclusive todo lo que es armonía con la Madre Tierra, que cambio climático. Pero cambio climático, como vino de del mundo científico, del mundo universal, y es conocimiento consagrado ya establecido, armonía con Madre Tierra es con unos cuantos loquitos de un pueblo que de una cultura se está esmerando. Está bien que se diviertan con eso, cuando deberían ser ambas motivo de discusión. Debíamos sublevar el conocimiento, debíamos interpelar al conocimiento establecido, sublevar al conocimiento nuestro y ponerlos a la par. Es decir, el conocimiento, el saber, que hasta ahora se llama universal científico, debería entrar en complementariedad con el saber y el conocimiento local, popular, del pueblo, etc., y llegar a la armonía, lo que en realidad es siempre así. Todo lo que son los nuevos descubrimientos, ¿dónde han comenzado? La vida real. Hacemos de verdad un proceso educativo descolonizador, para colocarlo así. Pues uno de los elementos básicos de un proceso descolonizador sería repensar la institucionalidad educativa, ¿no? O sea, la lógica de generar un tipo de institucionalización de los procesos de crianza, de los procesos de comunalización en nuestros pueblos, fue generar institución educativa. Y una de esas instituciones básicamente colonizadoras, en los mundos modernos también de la centralidad europea, fue la escuela. Y entonces, si pensamos todavía en procesos educativos que tienen la centralidad de la escuela, por mucha apertura que le hagamos a la escuela, ¿sí?, por muchos cambios metodológicos, sin vínculos mayores con la comunidad, sigue colocando como esencia la centralidad de la institucionalidad educativa como el lugar de los procesos de crianza, de formación, de educación. No significa que desaparezca la escuela, pero significa recolocar el lugar de la escuela, recolocar el lugar de la escuela en los procesos comunitarios. Y entonces ahí hemos avanzado poquísimo, porque sigue siendo desde el Ministerio de Educación, con discursos muy interesantes, unos cuantos avances bien interesantes, todavía la centralidad de la institucionalidad educativa y la centralidad que garantice el monopolio del Estado, por ejemplo, en la formación de los maestros y las maestras, en la generación de la certificación, en la generación de los currículums, ¿no? Genera, a pesar de sus intentos y su discurso, que la comunidad y el tejido comunitario participe poco del sistema escolar. Y entonces esta quinta pata, que tenía que ver con una modificación en la gestión de lo público, sigue siendo frágil en el Estado en general, en el proceso de cambio político en Bolivia, y también se expresa en el sistema educativo. Uno puede poner en cuestionamiento mucho lo que está pasando en términos de formación de maestros y maestras, pero es uno de los más interesantes por lo masivo y las varias coherencias, con sus limitaciones, por supuesto, que tiene ese proceso de formación, y que, si bien no ofrece resultados inmediatos, genera y está colocando semillitas interesantes. 2 años ya han pasado, no hemos logrado del todo, pero hemos sembrado ya algunas semillas. Por ejemplo, que el maestro haga un currículum ya no mirado en su materia, en su área curricular, sino que mire el contexto y que sienta que es parte de una comunidad educativa. Esos son 2 temas bien importantes.
maestro que ya no piense, soy profesor de matemáticas, entro, hago mi plancito de matemáticas, termino el año y al próximo año me pregunto cómo está ese mi currículum y les reformulo un poco, los contenidos lo pongo al revés, etc. Esa ya no. Tu mirada más estratégica, en qué contexto se inscribe la matemática de realidad inmediata, ese es un tema importante. Uno va armando convicciones, va armando una serie de cosas y ahora tienes la oportunidad de poner en práctica ese tipo de cosas. Entonces poner en práctica primero lo ideológico, eso es lo que me sostiene. El día que yo vea que lo ideológico se está quebrando, tendré que pensar si continúo o no. Y la segunda es la posibilidad de crear. Y en el espacio que yo he estado, primero en planificación y ahora en educación, todavía tengo espacios de crear. Porque en lo personal yo pienso que no es una cuestión de ser autoridad para hacer mantenimiento de cosas, para mantener el statu quo. El día que se me pierda la posibilidad de que yo cree, obviamente no personalmente, sino lo haga con todos los compañeros, ahí se habrá acabado el periodo. Eso es lo que me sostiene, lo ideológico y la capacidad de creer. Las transformaciones más radicales en términos educativos solo serán posibles, como las transformaciones generales del país, ese horizonte que denominamos proceso de cambio, solo será posible si el sujeto de la transformación central es el sujeto comunitario. Si colocamos el lugar de los bienes comunes como un lugar no estacionado y definido, sino como una especie de producción permanente de lo común, del acuerdo de lo común, que es de cuidado común, y cómo a partir de eso se generan los espacios de gestión de eso que denominamos lo público. Es decir, cómo le quitamos la centralidad de la administración de lo público de manos del Estado para recolocar en el lugar de la comunidad, en el lugar de lo social, por decirlo de alguna manera, la principal gestión y cuidado de los bienes comunes, es decir, la gestión de lo público. Y por tanto, lo público como un lugar conflictivo, de tensiones, pero también de complementaciones y de encuentros entre Estado y lo que genéricamente llamamos sociedad civil. Un país o un sistema educativo que se impermeabiliza contra la crítica externa o la autocrítica, y en este caso interna, es una educación que se va a fosilizar. Un país o una instancia que ha logrado abrirse a la autocrítica y a la crítica da esperanza, ¿no? Y que es el caso boliviano, ¿no? Con esos aportes, como solemos decir siempre aquí en La Olla Sazón Pública, nos vamos, pero no compartiendo verdades únicas, sino haciendo circular voces, entre muchas otras, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Y ojalá, como solemos decir también, actúe, fundamentalmente actúe en consecuencia de esas sus propias conclusiones. Gracias por acompañarnos en La Olla Sazón Pública. Hasta la próxima. Chao, chao.